esta noche y otra mañana en la noche. Así que quiero animarles que asistan mañana en la noche también. Vamos a estudiar 1 Corintios 14. Muy bien, una vez más vamos a estudiar una porción de la palabra del Señor. Queremos pedirle que esté con nosotros, que ilumine nuestra mente y que nos capacite para vivir de acuerdo a lo que enseña su palabra. Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso día que nos has concedido. Gracias te damos por ser un maravilloso Dios que suple todas nuestras necesidades. Nos das en superabundancia lo que necesitamos para vivir una vida abundante y feliz. Te pedimos que al estudiar tu palabra esta noche, que tu Santo Espíritu se manifieste en este lugar por medio del ministerio de tus ángeles. Danos mentes claras, corazones tiernos y danos, Señor, tu poder para compartir este maravilloso mensaje con los que perecen en las tinieblas. Gracias te damos por la promesa que nos das de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. El don de lenguas no se menciona por primera vez en el libro de Hechos, el capítulo 2. Como vimos en nuestro estudio de anoche, el don de lenguas y el don del Espíritu Santo se mencionan antes del día del Pentecostés. Quiero leer unos versículos que encontramos en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 16 y los versículos 15 hasta el versículo 18. Marcos 16, 15 al 18. Y quiero que noten los detalles, porque los detalles son muy importantes. Estas palabras las está hablando el Señor Jesucristo justo antes de ascender al cielo. Es decir, después que habla estas palabras, Jesús regresa al cielo. Y fíjense lo que dijo Jesús. Y les dijo, id por todo el mundo. Está hablando a sus discípulos. ¿Y qué? Y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, es decir, el que escucha el mensaje, la predicación, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Primero creyeron los apóstoles, luego cuando ellos predicaron otros creyeron. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Hablarán qué? Nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora ustedes notan en este pasaje varios detalles interesantes. En este pasaje tenemos en primer lugar el anuncio del derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos también una mención del don de lenguas. Se menciona que los que escuchan el mensaje en sus lenguas se iban a arrepentir y creer en Jesús. Y luego iban a tomar el paso de bautizarse. Esto es lo que dice este pasaje y es lo mismo que dice en Hechos el capítulo 2. Ahora ustedes notarán aquí en Marcos 16 que dice que iban a hablar nuevas lenguas. Ahora, esa es una buena traducción, pero hay una mejor traducción que esa. En la versión en inglés, New American Standard Bible, en español tenemos muy pocas versiones, en inglés tenemos montones de versiones, pero la versión en inglés de New American Standard Bible dice, hablarán nuevos idiomas. Es una traducción que concuerda mucho mejor con lo que es el don de lenguas. Algunas versiones en inglés, no tanto en español, hay una o dos en español que lo hacen así, traducen erróneamente lenguas extrañas. La palabra extrañas no aparece allí, es un agregado
por parte de los traductores. Así que la traducción hablarán nuevas lenguas es una buena traducción, pero una mejor traducción sería hablarán nuevos idiomas. Ahora, ¿cuál era el propósito del don de lenguas? Bueno, Marcos 16 lo dice. Dice Jesús a los discípulos, id por todo el mundo y ¿qué? Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuál era el propósito de todos estos dones que se mencionan aquí en Marcos 16? Entre las señales está el don de lenguas. El propósito es ¿qué cosa? Evangelizar, predicar. Y como vimos ayer en nuestro estudio, en el día del Pentecostés había muchas nacionalidades representadas allí que no hablaban los idiomas de los 120 y Dios le dio la capacidad a los 120 de hablar esos idiomas de la dispersión que se habían reunido allí para que pudieran escuchar el mensaje del Evangelio en su propio idioma. Ese es el don de lenguas. Tiene un propósito evangelístico. No es para edificar al creyente que está hablando en lenguas. La función es que el que está hablando en lenguas pueda comunicar el mensaje de salvación. Ahora, Jesús repitió lo mismo en Hechos 1:8. Fíjense que el objetivo en Hechos 1:8, durante los 10 días antes del Pentecostés, es lo mismo que encontramos en el Evangelio según San Marcos. Dijo Jesús, pero recibiréis poder. ¿Cuál poder? El Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito del poder del Espíritu Santo que iban a recibir? Dice, me seréis ¿qué? Testigos. ¿Cuál es el propósito del don de lenguas, de los dones del Espíritu Santo? Testificación, hermanos y hermanas. Comunicación, no hablar en un idioma que nadie entiende, ni siquiera Dios. Es hablar idiomas que antes no se habían estudiado con el fin de compartir el evangelio con gente que habla un idioma diferente que el idioma con el cual uno creció. Así que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ustedes recuerdan que anoche nos dimos cuenta que ese versículo resume todo el libro de Hechos. Porque el evangelio fue primero ¿a dónde? A Jerusalén. Y después en el capítulo 8, 1 y 2 se extendió ¿a dónde? A Judea. Y luego en el 8, 4 en adelante hasta el versículo 40 se extendió ¿a dónde? A Samaria. Y luego entonces, después de eso, se convierte Saulo de Tarso, llega a ser el apóstol San Pablo, y el evangelio va a través de Pablo a todo rincón de la tierra. Tal cual lo dijo el Señor Jesucristo. Jerusalén, Judea, Samaria y los lugares más remotos de la tierra. Y ayer hablamos sobre el don de lenguas. Estoy repasando algunos elementos porque son muy importantes para lo que vamos a estudiar más específicamente esta noche. Ustedes notan que en Marcos 16, 15 al 17 que leímos para comenzar esta noche, Jesús le prometió a sus discípulos el don del Espíritu Santo que les iba a dar la capacidad de hablar ¿en qué? De hablar en lenguas. ¿Cuándo se cumplió lo que Jesús dijo inmediatamente antes de su ascensión? ¿Cuándo se cumplió? Que el Espíritu Santo cayó y sus seguidores hablaron en lenguas. Se cumplió en Hechos 2. A donde se derramó el Espíritu Santo se vieron las lenguas de fuego, a donde empezaron a hablar los idiomas de las naciones que estaban representadas allí. Es decir, que en Hechos 2, 1 al 4, Dios impartió el don de lenguas que Jesús había prometido en Marcos el capítulo 16. Y el propósito, repito nuevamente, era comunicar el evangelio en un idioma que la gente que estaba presente podía entender. Es decir, el don de lenguas se derramó en el aposento alto en el día del Pentecostés.
La siguiente vez que menciona el libro de Hechos que se derramó el Espíritu Santo, se relata en Hechos 4:31. Esto lo miramos anoche. Hubo un grupo que se reunió para orar cuando Pedro y Juan habían tenido que testificar en medio de los dirigentes del Sanedrín, y oraron al Señor, y dice ahí en Hechos 4 y el versículo 31 que el lugar tembló, hubo un terremoto. Y dice que todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo, pero no hablaron en lenguas. ¿Saben por qué no hablaron en lenguas? Porque los de la dispersión ya se habían regresado a sus naciones. Y no era necesario. Porque todos los que estaban presentes en esa reunión hablaban el mismo idioma, el idioma que se hablaba en Jerusalén. ¿Me están entendiendo el punto? No hay mención del don de lenguas en esta ocasión en Hechos, el capítulo 4 y el versículo 31. El siguiente lugar a donde se derramó el Espíritu Santo fue en Samaria. Se relata en Hechos 8, 14 al 17, lo leímos anoche. Y allí en Samaria tampoco dice que fueron llenos del Espíritu Santo, pero tampoco dice que hablaron en lenguas. ¿Por qué no dio Dios el don de lenguas en Samaria? Hermanos y hermanas, lo dijimos anoche, porque en Samaria se hablaba el mismo idioma que se hablaba en Jerusalén. ¿Para qué dar el don de lenguas en Samaria si se hablaba el mismo idioma que hablaban los apóstoles? Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que hablaban el mismo idioma? Muy sencillo, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo se encontró con la mujer samaritana y tuvieron una conversación. Se comunicaron uno con el otro, es decir, hablaban el mismo idioma. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso Dios no dio el don de lenguas en Samaria. El siguiente lugar a donde Dios impartió el don de lenguas fue en Cesarea. Cayó el Espíritu Santo sobre Cornelio y los que acompañaban a Cornelio. ¿Por qué razón se dio el Espíritu Santo y el don de lenguas ahí en Cesarea? Porque estaba en una región a donde venía gente que hablaba muchos idiomas. Era un puerto, el más importante entre Egipto y Tiro. Egipto en el sur y Tiro en el norte. Pasaba gente de toda nacionalidad por allí y era necesario que los miembros de la iglesia, empezando con Cornelio y los que estaban con él, pudieran hablar esos idiomas de los marineros que pasaban por allí para compartir el evangelio. El siguiente lugar a donde se derramó el Espíritu Santo fue en Corinto. Eso se relata en Hechos, el capítulo 18, y 1 Corintios, el capítulo 12, 13 y 14, que va a ser nuestro estudio esta noche. Y luego finalmente en Hechos 19 encontramos el derramamiento del don en la ciudad de Éfeso, y allí se dio también el don de lenguas. Fíjese que se da el don de lenguas en Jerusalén porque están todos los de la diáspora allí y es necesario que se comparta el evangelio en idiomas que ellos pueden entender. En Hechos 4 no es necesario porque todos los que estaban en la reunión hablaban probablemente arameo. En Hechos, el capítulo 8, entre los samaritanos no era necesario el don de lenguas porque en Samaria se hablaba el mismo idioma que en Jerusalén. Pero cuando el evangelio se expande al resto del imperio, empezando con Cesarea, luego continuando con Corinto. Corinto era una ciudad que tenía unos 200,000 habitantes, era una metrópolis. Y pasaba gente de todas las naciones por allí. Era necesario impartir el don de lenguas para que la iglesia en Corinto pudiera compartir el evangelio con todos los de diferentes nacionalidades que pasaban por allí. Y lo mismo la ciudad de Éfeso, que era supremamente importante en el Imperio Romano. ¿Está claro este punto, hermanos y hermanas? Ahora, en el día del Pentecostés, el don de lenguas fue impartido con fines evangelísticos. Quiero leerles una cita un poco larga del Espíritu de Profecía. Leí una porción de esta cita anoche, pero ahora quiero leerla de nuevo.
Y voy a pararme en ciertos lugares para añadir explicación a lo que escribió Elena White. Esto es lo que dice la cita. Se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, página 32. El Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, ahora escuchen bien, que los habilitaba para hablar con fluidez idiomas antes desconocidos para ellos. ¿Cómo hablaban esos idiomas? Con fluidez. No se trababan todos. No, hablaban con fluidez los idiomas que antes desconocían. Sigue ella. La apariencia de fuego, el fuego simbolizaba algo. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar. Es decir, iban a trabajar con ardor. Me hace recordar la experiencia de Jeremías. Saben que Jeremías pasó por todas clases de dificultades con su propio pueblo. Llegó hasta el punto que estaba tan frustrado que le dijo a Dios, ya yo no voy a hablar más. Permítame leer Jeremías 20 y el versículo 9. No pudo contener el hablar en favor de Dios, aunque se sintió de que no quería hablar más, porque cada vez que hablaba, persecución. Jeremías 20 y el versículo 9 dice, y dije, no me acordaré más de él, dice Jeremías, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Tuve que hablar. Me hace recordar de los apóstoles cuando el Sanedrín les dijo, ustedes no pueden predicar en el nombre de Jesús. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? No podemos sino hablar en cuanto a lo que nosotros hemos visto y lo que hemos oído. Tenemos que relatar nuestra experiencia. Ese era el fuego ferviente. Las lenguas de fuego representaba el ardor con que los apóstoles iban a hablar el mensaje evangélico. El Sanedrín, cuando le dijo, ustedes están prohibidos en hablar, el apóstol Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo pregunto, ¿habían pasado los apóstoles por una gran transformación? Antes, ¿qué hicieron? Cuando Jesús lo arrestaron en el Getsemaní, ¿qué hicieron? Salieron volando todos y se escondieron. Aún el día de la resurrección estaban escondidos en el aposento alto por temor a los judíos, dice en el Evangelio según San Juan. Pero ahora, después de recibir el Espíritu Santo, ya no tienen miedo. Hablan con valentía, con cordura, porque habían recibido el Espíritu de Dios. Yo pregunto, ¿creen ustedes que ellos tenían una historia que contar? ¿Creen que tenían una historia que contar? Habían pasado 3 años y medio con Jesús. Le contaron a la gente, miren, el Señor Jesucristo vino, enseñó, nunca pecó, vivió una vida absolutamente perfecta, tejió un manto de justicia. Luego, en el Getsemaní, los pecados del mundo fueron colocados sobre él, sudó grandes gotas de sangre porque estaba cargando todos los pecados de la raza humana. Y luego en la cruz murió, lo sepultaron, resucitó de los muertos y ascendió al cielo, donde su Padre lo invistió como sumo sacerdote para que nosotros podamos ir allá y arrepentidos y confesando los pecados podemos recibir perdón. ¿Tenían una historia que contar los apóstoles? Sí, porque tenían la experiencia. ¿Será posible que nosotros no tenemos nada que contar porque no hemos tenido la experiencia con el Señor Jesús? Una pregunta que debemos contestar.
Ahora, sigue la cita de la hermana White. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Ahora ella sigue. Durante la dispersión, ustedes recuerdan que los judíos fueron esparcidos en el cautiverio babilónico, fueron dispersados a todas las naciones. Y allí pasaron varias generaciones. Olvidaron su idioma, el idioma que se hablaba en Jerusalén, que probablemente era el idioma arameo. Así que la sierva de Dios dice, durante la dispersión, los judíos habían sido esparcidos a casi todos los lugares del mundo habitado. Y en su destierro habían aprendido a hablar varios idiomas. Muchos de estos judíos estaban en esta ocasión en Jerusalén, asistiendo a las festividades religiosas que se celebraban. Escuchen esto ahora. Toda lengua conocida, ¿toda lengua qué? Toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas hubiera representado un obstáculo para la proclamación del evangelio. ¿Dónde se creó el problema? En Babel. Saben que varias de las naciones, de las 13 naciones que menciona Hechos del capítulo 2, que estaban presentes allí, varias de esas naciones se mencionan en la tabla de naciones en Génesis 10, que fueron el fruto de la confusión de las lenguas que formaron las diferentes naciones de la tierra. Así que Babel creó un problema. Y es que en el día del Pentecostés había un montón de gente que hablaba otros idiomas y los apóstoles no. Así que Dios dice, ahora yo resuelvo ese problema. Ahora yo les voy a dar la capacidad de hablar todos esos idiomas. Mientras que en Babel se reunieron en rebelión contra Dios y Dios los dividió. En el día del Pentecostés, Dios les dio la capacidad de hablar los idiomas para unirlos. Sigue la sierva del Señor. Toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanas? Nada más pónganse a pensar. ¿Qué pasó con los apóstoles? Digamos que ellos no hablaban chino. E instantáneamente empezaron a hablar chino. Perfectamente. Con fluidez, gramaticalmente, con sintaxis, como si hubieran hablado ese idioma toda la vida. Por eso digo, Dios les instaló un Rosetta Stone. Un curso completo de idiomas. Tal vez en un microchip, diríamos hoy, que les metió en el cerebro. Qué cosa extraordinaria para poder compartir el evangelio. Así que dice, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en el curso de toda una vida. Ellos podían ahora proclamar, aquí viene el propósito del don de lenguas, podían proclamar las verdades del evangelio extensamente, pues hablaban correctamente los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo. ¿Recuerdan que en Marcos Jesús dijo que era una señal que iba a seguir a los creyentes, una señal? Era una señal, esa palabra la vamos a encontrar mañana en 1 Corintios 14. Dice que el don de lenguas es una señal. Lo mismo que dijo Jesús en Marcos 16. Así que no pierdan mañana, porque si pierden mañana van a perder la mitad de la historia. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo de que la comisión de ellos llevaba el sello del cielo. Desde entonces en adelante, el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta. Ya hablaran en su idioma nativo
o en idioma extranjero. Qué tremendo milagro. Entonces, el don de lenguas fue la capacidad de hablar disparates. Hablar un idioma que ni siquiera Dios entiende. No, el propósito del don de lenguas no es confundir. Eso pasó en Babel. El propósito del don de lenguas es comunicar el evangelio. Ahora hablemos un poco del don en 1 Corintios. Algunos creen que el don de lenguas que Dios dio en Corinto no fue el mismo don que dio en Hechos el capítulo 2. Dicen, en Hechos 2 era para testificar, pero en 1 Corintios 14 era un idioma que nadie entendía, que no se hablaba en ninguna parte del mundo, un idioma que solamente Dios entiende. Ahora, el problema con eso es que este argumento carece totalmente de alguna evidencia. La palabra lengua o lenguas se usa en Marcos 16, 17, donde dice nuevas lenguas. En Hechos 2, en Hechos 10, en Hechos 19, 1 Corintios 14, la palabra lenguas es la misma palabra griega, glosa, de donde viene la palabra glosolalia, que significa hablar en lenguas. Es decir, en todos los capítulos de Hechos y 1 Corintios, la palabra glosa es la palabra que tiene en común. Además de eso, la expresión hablar en lenguas es la misma expresión que se usa en Hechos 2, en Hechos 10 y 11, Hechos 19, 1 Corintios 12, 1 Corintios 14 y que Jesús usó en Marcos el capítulo 16. Así que la palabra lenguas es la misma en todos los lugares y la expresión hablar en lenguas es la idéntica expresión en todos los lugares, incluyendo 1 Corintios el capítulo 14. Otros creen que el don de lenguas en Corinto era una falsificación del verdadero don. Es decir, era algo inspirado por Satanás. Era una falsificación, no era el verdadero don de lenguas que Dios impartió en Hechos. Esto tampoco no tiene ningún fundamento, por las siguientes razones. Claramente vamos a ver en 1 Corintios el capítulo 14 que el don de lenguas era un don impartido por el Espíritu Santo. Lo dice 1 Corintios 12, 13 y 14. Dice que el don de lenguas en Corinto era un don impartido por el Espíritu Santo. No era un falso don. En segundo lugar, el apóstol Pablo, vamos a encontrar, dijo que él quería que los miembros hablaran en lenguas. Si era un falso don, ¿para qué iba a decirles que quería que hablaran en lenguas? Además de eso, vamos a encontrar que el apóstol Pablo dijo que el don de lenguas que se estaba hablando en Corinto era el mismo don de lenguas que tenía él. El apóstol Pablo dijo, vamos a encontrar esto mañana porque vamos a ir por 1 Corintios 14, versículo por versículo. Él dijo, yo hablo lenguas más que todos ustedes. Es decir, Pablo no solamente recibió el don de lenguas de hablar un idioma. El apóstol Pablo recibió la capacidad de hablar muchos diferentes idiomas. ¿Y por qué razón Pablo? ¿Acaso Pablo tenía corona? ¿Por qué le dio Dios el don al apóstol Pablo de hablar varias lenguas? Ustedes saben, porque Dios llamó al apóstol Pablo para ir por todo el imperio romano para compartir el evangelio, y para hacer eso tenía que hablar los idiomas que se hablaba en los diferentes lugares del imperio romano. Muy sencillo. Ahora hablemos un poquito de la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto llegó a ser una colonia del imperio romano en el año 44 antes de Cristo. Era un gran centro comercial, Corinto,
que unía el oriente y el occidente del mar Mediterráneo. Es decir, era un oasis entre el oriente y el occidente del mar Mediterráneo. Era también un puente de comercio entre el norte y el sur de Grecia. Era un puerto importantísimo. Tenía una población cosmopolita, compuesto de más o menos 200,000 habitantes, que en la antigüedad era una ciudad grande. No solo había romanos, griegos y judíos, sino gente de todas las diferentes naciones que vivían allí, más o menos como la ciudad de San Francisco, a donde hay chinos, hay árabes, hay hispanos, hay gente que habla inglés. Es decir, era una metrópolis cosmopolita. El apóstol Pablo pasó 1 año y medio, según Hechos 18, en Corinto en su segundo viaje misionero. Corinto también era una de las ciudades más inmorales del Imperio Romano y licenciosas. El don de lenguas era necesario, repito, para evangelizar a la gente de todas las naciones que vivían en la ciudad de Corinto. Ahora, cuando leemos las epístolas de Pablo a los Corintios, descubrimos que las iglesias de Corinto eran muy complicadas, tenían terribles problemas. Yo no hubiera querido pastorear en Corinto, yo se lo digo. Déjenme darles una lista de los problemas que tenía la iglesia. Había facciones. Uno decía, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Jesús. Vivían peleando sobre de quién eran. Los miembros eran peleones y envidiosos. Un miembro estaba practicando incesto. Existía en la iglesia prostitución. Los miembros estaban demandando a diestra y a siniestra en los tribunales seculares. Había un conflicto sobre la carne ofrecida a los ídolos. Algunos cristianos estaban participando en orgías. Había abusos en la celebración de la Santa Cena. Algunos miembros negaban la resurrección. Y algunos estaban bautizando en pro de los muertos. No ha de sorprendernos entonces que en Corinto se estaba abusando de alguna manera con el don de lenguas, porque estaban abusando en absolutamente todo. Ahora, vamos a hacer varias preguntas en cuanto al don de lenguas, no solo en Corinto, sino en todas partes. ¿Es menester que todos los miembros de la iglesia hablen en lenguas? ¿Es necesario que todos los miembros tengan el don de lenguas? Segunda pregunta. ¿Es más importante el don de lenguas que todos los demás dones del Espíritu Santo? Vamos a encontrar que no. ¿Tiene el don de lenguas edificar al creyente? ¿El don de lenguas tiene el propósito de edificar al que recibe el don? No. ¿Cuál es el propósito? El evangelismo. ¿Es el don de lenguas una señal de espiritualidad? ¿Es el don de lenguas la habilidad de hablar idiomas que se hablaban en diferentes partes del mundo? ¿O es el don de lenguas un lenguaje extraño que no se hablaba en ninguna parte y que solamente Dios podía entender? Y finalmente, ¿qué condiciones deben existir para que una persona reciba el don de lenguas? Tiene que haber cierta situación para que el Espíritu Santo dé el don de lenguas. Ahora quiero compartir con ustedes que hay 4 listas de los dones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. 4 listas. Ahora, lo interesante es que solo hay un don del Espíritu Santo que se menciona en las 4 listas. El don de profetizar. Es el único que se menciona en las 4 listas, porque el don de profetizar, que es un sinónimo de enseñar, es el único que aparece en las 4 listas. Vamos a notar la primera lista de dones espirituales impartidos por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12,
8 al 11. 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 8 al versículo 11. Y luego vamos a alcanzar algunas conclusiones basadas en este pasaje. Dice el apóstol Pablo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Yo pregunto, ¿en qué parte de la lista se encuentra el don de lenguas y el don de interpretar lenguas? ¿A dónde? Se encuentra de último en la lista. Y ustedes dicen, bueno, el orden no importa. En esta lista tal vez no podemos determinar que hay importancia en el orden, pero en otros lugares vamos a encontrar que el orden es de vital importancia. Los últimos dos dones que se mencionan en esta lista son el don de lenguas y el don de interpretar lenguas. Y el versículo 11 dice, si ustedes siguen leyendo el versículo 11, dice que el Espíritu Santo da el don a quien Él quiere. ¿Por qué el Espíritu Santo da el don a quien Él quiere? Porque el Espíritu Santo es el único que sabe a dónde se necesita el don. En muchas iglesias carismáticas yo he encontrado que la gente se siente culpable si no son capaces de hablar en lenguas. Dicen, ay, me falta espiritualidad. Inclusive en algunas iglesias carismáticas enseñan que si la persona no habla en lenguas no se puede salvar. Y están todo el tiempo angustiados. Pero la persona no es la que decide si va a hablar en lenguas o no. El Espíritu Santo determina si va a dar el don de acuerdo a las circunstancias que existen. Ahora vamos a la segunda lista. 1 Corintios 12, el mismo capítulo, versículo 28 al 31. 1 Corintios 12, 28 al 31. La segunda lista de dones espirituales. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente. Ya sabemos que ahora sí están en orden. Primeramente, ¿qué cosa? Apóstoles. Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Luego, hay un orden aquí. ¿Se está enfatizando el orden, sí o no? Sí. Luego, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Una vez más, ¿cuál es el don que se menciona de último en la lista? El don de lenguas. Versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta que está esperando Pablo a esa pregunta? ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Todos los miembros tienen que tener el don de lenguas? No, Señor. Y luego en el versículo 31 el apóstol Pablo dice, procurad pues los dones mejores. ¿Hay dones mejores que otros? Sí. Dice, procura los dones mejores, porque ha dado una jerarquía de dones en este pasaje. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y luego va a hablar de el amor en 1 Corintios el capítulo 13. Ahora vamos a alcanzar algunas conclusiones basado en este pasaje que acabamos de leer de 1 Corintios 12, 28 al 31. En primer lugar, ¿hay una jerarquía de dones, sí o no? Sí, porque se usa la expresión primero, luego, tercero, luego. Están en orden de importancia. El último don que se menciona, ¿cuál es? El don de lenguas.
Según los versículos 29 y 30, no todos tienen el don de lenguas, porque Pablo pregunta, ¿tienen todos el don de lenguas? ¿Tienen todos la interpretación de lenguas? La respuesta obvia es no. El argumento de Pablo en 1 Corintios 12 es que la iglesia es un solo cuerpo con muchos miembros y cada miembro recibe un don diferente para beneficio del cuerpo. Yo pregunto, ¿el cuerpo literal de uno tiene diferentes miembros para desempeñar diferentes funciones? Sí, cada miembro del cuerpo pelea con el otro miembro. ¿El corazón funciona en armonía con los pulmones? ¿El sistema nervioso funciona en armonía con el sistema digestivo? Sí, todos los órganos funcionan para el bien del cuerpo. Pero no todo el cuerpo es un corazón. Ni el pulmón, el cuerpo no es un pulmón. Hay diferentes miembros del cuerpo con diferentes funciones. Así es en la iglesia. Si todos hablaran nada más en lenguas, ¿a dónde estaría el don de sanidad, el don de hospitalidad, los dones que hacen funcionar la iglesia? ¿Están entendiendo esto? Así que cuando se reúna la junta de nombramientos y el pastor Manrique y la junta les diga, queremos que este año sea director de conquistadores. Ah, no, eso es mucho trabajo. Hay que decir, heme aquí, envíame a mí. Tenemos que aceptar porque la junta de nombramientos ora al Señor para pedir dirección. Y entonces deliberan, no crean, esa es decisión de ellos. No. Oran para pedir dirección divina. Cuidado con decir que yo no voy a desempeñar esa función en la iglesia. 1 Corintios 13:8 dice que el don de lenguas llegará a su fin. Ahora vamos a la tercera lista. Efesios 4:11 al 13. En esta lista ni siquiera se menciona el don de lenguas. Dice allí el apóstol Pablo en Efesios 4:11 al 13, y él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Para que la gente sienta una emoción y pueda saltar en la iglesia y rodar en los pasillos. Para darles una inyección de adrenalina espiritual. No. Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el propósito de estos dones? Perfeccionar. Perfeccionar significa dar el don con el fin de que puedan ministrar. Y para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted está hablando en un idioma que ni siquiera Dios entiende, usted no está edificando a la iglesia. Y luego dice en el versículo 13, ¿cuánto tiempo van a durar estos dones? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que resumiendo los puntos centrales de este pasaje, de la tercera lista, el don de lenguas ni siquiera se menciona en esta lista. Cada don que el Espíritu Santo da es para bien del cuerpo, para equipar a los miembros para que puedan ministrar o servir. El don no es para beneficio personal. Ningún don es para beneficio personal. Es para otros, para ministrar a otros, para evangelizar a otros, para alcanzar a otros. Vamos a la cuarta lista. Romanos 12, 4 al 8. Romanos 12 y el versículo 4 al 8. Una vez más, en esta lista no se menciona el don de lenguas. Si el don de lenguas es tan importante, ¿por qué aparece solamente en 2 listas y las otras 2 listas no aparece?
Dice ahí en Romanos 12 y el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, es lo que yo estaba mencionando. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Se menciona una larga lista de dones aquí. ¿Está el don de lenguas aquí? ¿Está la interpretación de lenguas aquí? En absoluto. El don de lenguas, las 2 veces que se menciona, está de último en la lista. Y en 2 listas ni siquiera se menciona el don de lenguas. Y el apóstol Pablo dice claramente que no todos reciben el don de lenguas. El Espíritu Santo decide quién recibe el don de lenguas para ministrar a otros, para evangelizar a otros y compartir el mensaje del Señor. Ahora vamos a 1 Corintios 13, 1 y 2. 1 Corintios 13 y el versículo 1 y el versículo 2. Aquí el apóstol Pablo dice algo que confunde a muchas personas. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, 1 y 2, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y algunos dicen, ve, hay un idioma angélico y un idioma humano, y el don de lenguas es hablar el lenguaje angélico que solamente Dios entiende. Vamos a ver. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Noten que se usa la palabrita sí 3 veces. Yo quiero preguntarles, ¿el apóstol Pablo está hablando aquí en forma realista o está hablando hipotéticamente? Está hablando hipotéticamente y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque él dice, si nosotros tuviésemos toda la fe, nadie la tiene. Dice, si entendiéramos todos los misterios, ¿hay alguien que puede entender todos los misterios? No. Entonces el apóstol Pablo no está diciendo que se puede hacer eso, está diciendo si alguien pudiera. Ahora hablemos un poco de las lenguas angélicas. Escuchen a lo que voy a decir ahora. Siempre que los ángeles se comunicaron con seres humanos en la Biblia, hablaron el idioma natal de la persona con quien hablaba. Es decir, los ángeles tienen el don de lenguas. Los ángeles tienen un lenguaje celestial, pero los ángeles tienen el don de lenguas. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? ¿Qué lengua hablaron los ángeles que cantaron cuando Cristo nació? ¿Chino? No, los pastores entendieron. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿En qué lengua le habló el ángel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista? ¿En coreano? No, en el idioma de él. ¿En qué idioma le habló Gabriel a Daniel? ¿En árabe? No, le habló en el idioma que hablaba ¿quién? Que hablaba Daniel. Sería impráctico, mis hermanos, que los ángeles le hablaran al profeta en un idioma
que el profeta no podía entender o que se necesitara un intérprete de lo que le estaba diciendo el ángel. ¿Por qué no darle el mensaje al profeta en el idioma que hablaba el profeta? Los ángeles entonces tienen el don de lenguas, pues le hablaron a Pedro en griego, a Daniel en hebreo y a Elena G. White en inglés. Los ángeles tienen el don de lenguas. Ahora, ¿cuál es el propósito de las lenguas que hablan los ángeles? La respuesta es que el don de lenguas que tienen los ángeles para hablar los idiomas de los seres humanos con quienes ellos hablan, el propósito es impartir ¿qué cosa? El mensaje. Igual que para nosotros el propósito es ¿qué? Es impartir el mensaje. Quiero terminar leyéndoles algunas citas muy interesantes. Yo pregunto, ¿el idioma, los ángeles tienen su propio idioma? ¿Creen ustedes que los ángeles tienen su propio idioma? ¿En el cielo hay un idioma? ¿En el cielo hablan cierto idioma? Tiene que ser inglés. ¿Por qué digo que tiene que ser en inglés? Bueno, muy sencillo, porque los gringos no son capaces de aprender ningún otro idioma. Ahora sí están contentos, ¿verdad? El lenguaje celestial de los ángeles es distinto. No es el idioma que nosotros hablamos en la tierra. Es un idioma perfecto. Con el transcurso del tiempo, los idiomas se degeneran. Elena White explicó que los idiomas humanos se han corrompido con el transcurso del tiempo. Pero el idioma del cielo es perfecto. Noten esta cita de la hermana White. Mensajes Selectos, tomo 1, página 25. El Señor habla a los seres humanos en lenguaje imperfecto, a fin de que puedan comprender sus palabras, los sentidos degenerados, la percepción opaca y terrena de seres terrenos. Así se muestra la condescendencia de Dios. Si Dios nos hablara en la lengua del cielo, no entenderíamos ni papa. Los que son de Colombia y Venezuela entienden esa expresión. No entenderíamos nada. Sigue. Dios se encuentra con los seres humanos caídos donde están ellos. La Biblia, perfecta como es en su sencillez, no responde a las grandes ideas de Dios, pues las ideas infinitas no pueden ser perfectamente incorporadas en los vehículos finitos del pensamiento. En otro lugar, Elena White escribió: Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos. Y Él mismo, por su Santo Espíritu, capacitó y habilitó a hombres para realizar esta obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían hablar y escribir. El tesoro le fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todo viento, en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios. Dios condesciende a comunicarse con nosotros en nuestro idioma imperfecto. Así como Jesús tomó un cuerpo humano, limitado, débil, como el resultado de 4,000 años de pecado. En otra cita, Mensajes Selectos, tomo 1, página 23, la hermana White escribió: la Biblia no nos es dada en un grandioso lenguaje sobrehumano. Jesús tomó la humanidad a fin de llegar hasta el hombre donde Él está. La Biblia debió ser dada en lenguaje de los hombres. Todo lo que es humano es imperfecto. Diferentes significados se expresan con la misma palabra. No hay una palabra para cada idea distinta. La Biblia fue dada con fines prácticos. ¿Cuándo vamos a hablar el idioma del cielo al fin? Cuando lleguemos allá. Ahora les voy a mostrar con el Espíritu de Profecía que allá sí hay un idioma que no hablamos todavía.
En Primeros Escritos, página 19, Elena White escribió lo siguiente. Primeros Escritos, página 19. No me es posible describir las maravillas que vi, porque Dios la llevó allá en visión al cielo. Y luego escribió, oh, que si yo supiera el idioma de Canaán. Y luego dice, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Allá no se habla ni inglés, ni español, ni portugués, ni francés, ni italiano, ni alemán. El cielo tiene un idioma. Y si somos fieles a Dios, algún día hablaremos nosotros ese idioma celestial. El lenguaje de Dios es puro y perfecto, pues no se ha corrompido con el transcurso del tiempo. Si Dios nos hablara en el idioma de los ángeles, no podríamos comprender lo que dicen. Y no podríamos alcanzar la salvación porque no podríamos conocer la voluntad de Dios. Así que Dios condesciende para hablar nuestro lenguaje para que podamos cumplir la misión de predicar los mensajes de los 3 ángeles al mundo. ¿Les quedó claro el tema? Ahora, no hemos estudiado 1 Corintios 14, solamente hemos hecho algunos comentarios introductorios. Mañana, Dios mediante, vamos a estudiar 1 Corintios 14 completo, versículo por versículo, porque hay algunos versículos que parecen ser complicados, pero cuando los estudiamos con cuidado, no son tan complicados como podamos pensar. A veces dice, pero pastor, ¿qué nos importa esto a nosotros? Nosotros no somos pentecostales, nosotros no somos carismáticos. Hermanos y hermanas, Dios tiene entre los carismáticos y los pentecostales gente que Él ama de todo corazón. Y Él quiere que nosotros les expliquemos esto. Porque están engañados en cuanto al don de lenguas. Tienen que entender esto para que entonces puedan recibir a Jesús como Salvador personal y puedan usar sus lenguas como Dios tiene la intención de que usen sus lenguas. No para hablar disparates, cosas que ni siquiera Dios entiende, sino para usar sus lenguas para evangelizar y alcanzar las almas para Cristo Jesús. Y mi pregunta para terminar es esta: ¿qué estamos haciendo con nuestra lengua? ¿La estamos guardando en la boca? Dios quiere que usemos nuestra lengua por el poder del Espíritu Santo para evangelizar. Que esa sea nuestra decisión en mi oración.